Seguimos en la mira como les anunciamos con el presidente del CODICEN, Robert Silva. Gracias por estar, Robert. Un gusto estar, gracias por la invitación. La educación, sos el hombre de educación, ¿no? Y educación es 2 más 2, 4, es ABC, mamá me mima mucho, pero educación es también decir permiso, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Eso también es educación. Tal cual, tal cual. ¿Qué sentiste vos cuando te puteaban todo el otro día, te decían cualquier cosa que parecía la barra brava de... ¿Qué pensabas vos? Que estás tratando de hacer una reforma, ¿no? Que se basa en el respeto, en la tolerancia, en una nueva manera, en valores fundamentales. En botijas que vienen golpeados Sí. por la vida y se encuentran esto. La verdad que inunda una profunda tristeza, ¿no? Porque en realidad yo lo digo habitual, lo he dicho con mi gente más cercana, con los que estamos, en la vida me había pasado, primero que me insultaran y que me dijeran todas las cosas que decían, que en realidad trasciende lo personal, es contra un proceso de transformación, es contra el sistema educativo, pero además es contra el sistema republicano, democrático que vivimos, porque la tolerancia, el ponerse en el lugar del otro, el respetar la opinión divergente es clave en un sistema democrático. ¿Qué es lo que estos estudiantes, aunque no son representativos de estudiantes, o algunos docentes que no representan a los docentes, hicieron el otro día en la Escuela Experimental de Malvin, demostrando una cosa que a veces queda escondida sobre la realidad de los centros educativos o del sistema educativo propiamente dicho? Estas cosas no son de ahora, muchas veces sucedieron y no salían a la luz pública. Ahora están en la luz pública. Estos comportamientos muchas veces se dan en los centros educativos. Estos comportamientos también están, por ejemplo, con aquellos docentes que están trabajando en el proceso de transformación curricular. ¿De qué manera se dan en el centro Y bueno, educativo? por ejemplo, de este comportamiento totalitario, arbitrario. ¿Puedes decir en el transcurso de una clase y todo? No, se da muchas veces en las comunidades educativas, porque yo he tenido docentes que vienen y me lo cuentan. Y que me dicen que en una sala de profesores o incluso en algún ámbito donde se reúnen, el pensar diferente, el tener una opinión distinta, el convalidar algunos procesos que se están llevando adelante por esta administración, son objeto de destratos, son objeto de comportamientos arbitrarios como el que vimos el otro día. Se han quedado algunos docentes, tuviste que las ATD de primaria anunció que se iba y la mayoría de los representantes de la ATD de primaria se quedaron. Sí. Porque acá lo irónico es que muchos reclaman participación y consulta, pero después, por ejemplo, según trascendió públicamente, los delegados de la ATD que se retiró se enteraron por una resolución de WhatsApp, por un WhatsApp, que se tenían que ir sin haber sido consultados. Entonces, reclaman consulta, no consultan en su interna y, por suerte, la mayoría de los delegados de esa ATD, de esa asamblea técnico-docente, que es representativa de los docentes, se quedaron porque justamente lo que decían que estaba pasando no estaba pasando. Al contrario, estamos haciendo algo histórico con mucha participación. A mí, yo estoy observando esto, ¿no? La reforma de Rama, ¿no? Que en realidad no fue la reforma de Rama, fue la reforma de Sanguinetti, que era el presidente de la República. Él fue lo que la ejecutó, era el hombre que estaba ahí. Pero lo identificaron y quedó como historia de una reforma. Ahora vos se te está diciendo, se te compara con Rama, ¿no? Yo lo que te veo es un poco solo. No veo al ministro de Educación, que digamos uno de los intentos de este gobierno es que la política retome, ¿no?, el control educativo. No veo al ministro de Educación, no veo a otras autoridades. Siento que te están dejando un poco solo. A ver, yo creo que nosotros con Pablo da Silveira tenemos una excelente relación y creo que Pablo es muy respetuoso de la autonomía de la ANEP. Es decir, nosotros coordinamos, obviamente la educación es una política nacional y el Ministerio interviene en lo que tiene que intervenir. Pero luego, en todos estos cambios curriculares y en todas estas acciones vinculadas estrictamente a lo que es competencia de la ANEP, está bien que el Ministerio no intervenga, porque si interviniera, inmediatamente se lo iban a acusar de que violaba la autonomía. Pero cuando enfrente tenés a la horda, y vos salís de un baile y tenés amigos y a otros que no son amigos, pero se viene, es espalda con espalda. Estamos espalda con espalda.
Estamos con el ministro espalda con espalda, tengo el absoluto respaldo y acompañamiento del ministro. Y te digo más, no solo del ministro, del presidente de la República, Bueno, que está permanentemente en contacto, preocupándose y ocupándose. Así fue durante la pandemia y así es ahora. Y después hay un equipo técnico que trabaja, liderado, digamos, la cara más visible es Adrián Aristimuño. sí, bueno, yo creo que son los dos que han salido. Pero, a ver, yo que quiero, capaz que caricaturice un poco esto, ¿no? Pero es una reforma muy importante esta. Es quizá de las pocas que se pueda poner a andar, por lo menos, ¿no? Yo la verdad, Robert, no veo, ¿viste? No veo al presidente por plantar bandera uruguaya y empujar, ¿viste? Y empujar y empujar. Y es un hombre que ahora le está yendo un poco mal por todas estas cosas que le está pasando, pero tuvo un gran prestigio durante 50 y pico %, ¿no? Usar todo ese peso para hacer entender a la gente más pobre que esto le va a la vida, ¿no? A ver, yo creo que en esto hay distintas estrategias. Comparto el sentido de que nosotros tenemos que mejorar nuestra comunicación, quizás en diversificar más los actores que públicamente aparezcan, exacto. Y quizás también en hacer comprender a la gente que más necesita. ¿Cómo le harías comprender? Ahora, a ver, decile, ¿de qué se trata? Esto se trata de generar un sistema educativo que posicione a la educación en el lugar que tiene que tener en la vida de su hijo. Es a usted, madre, padre, abuelos, que muchos están haciendo cargo de sus nietos, que están en una situación social complicada, embromada. Tenemos que volver a posicionar la educación como el instrumento para darle la oportunidad que quizás usted tuvo o que quizás como padre quiere que su hijo tenga mucho más. Porque no hay nada mejor para un padre o una madre que nuestros hijos o que sus hijos tengan mayores oportunidades. Y en el mundo que nos toca vivir no hay vuelta, que es la educación la herramienta para que eso sea posible. Entonces, ¿de qué se trata esta transformación curricular, este cambio? De posicionar a la educación en ese lugar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cambiando planes, programas y metodologías de enseñanza. Hablando sencillamente, ¿qué enseñamos? ¿Para qué? Los contenidos, que los aprendizajes sean útiles, que les sirvan para construir el proyecto de vida, que nuestros jóvenes, los que están en contextos de alta vulnerabilidad particularmente, que son los que más abandonan y se van, encuentren un lugar en el mundo, tengan a la educación como herramienta para poder concretar sus sueños, sus expectativas y salir del lugar donde le tocó nacer, como nos pasó a muchos de nosotros. Los que venimos de contextos no de alta vulnerabilidad, pero sí de clases trabajadoras, que veíamos quizás otras oportunidades más allá, fue la educación la que nos dio esa posibilidad. Y hoy por hoy mucho de eso no pasa. ¿Y no pasa por qué? Porque tenemos una educación del siglo pasado, porque llevamos adelante prácticas de enseñanza que no motivan cómo se enseña, el profesor se para en clase, la mayoría, otros no. Repite lo que leyó antes, el estudiante toma nota, luego el estudiante repite de memoria lo que el profesor le dijo. Y eso no son aprendizajes útiles. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es eso. Y el cambio en la educación va por eso. Va por, lo digo lo más sencillo que puedo, para que los estudiantes aprendan, para que los estudiantes no abandonen. El 42% a los 19 años ya está fuera del sistema educativo. ¿Qué país nos espera? Entonces hay que tomar conciencia de eso. Y la gente que menos recursos tiene, aquel que se levanta a las 6 de la mañana a laburar, el que dice, bueno, yo quisiera que mi hijo no le tocara pasar lo que yo estoy pasando, bueno, sépalo, que con este cambio en la educación, nosotros estamos tratando de devolverle a la educación ese lugar que tiene que tener como elemento constructor de vidas de las personas que tienen necesidades. El problema... Siempre se dijo tal en secundaria el problema, ¿no? Pero ¿está en secundaria el problema? Yo creo que está en toda la educación. ¿Está en toda la educación? Sí, porque vos fíjate que por eso nosotros estamos trabajando en una educación básica integrada. Es decir, que conciba al estudiante verdaderamente desde que está en educación inicial hasta los 15 años, secundaria o UTU. Y que haya un trayecto continuado, tanto en lo pedagógico, en lo didáctico, en la evaluación. Que haya continuidad en el aprendizaje que va llevando adelante y saliendo de la lógica del contenido. A ver, yo aprendo historia para aprender los hechos históricos, pero la esencia de aprender historia, además, está para que me genere habilidades
para desarrollar competencias necesarias. El pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento científico. Hoy por hoy en esta sociedad, quien no sepa el método científico no puede, en definitiva, desarrollarse plenamente. El pensamiento computacional, la importancia de la tecnología, que va mucho más allá de manejar este aparato. Va por saber que nuestra vida está condicionada por la tecnología, los algoritmos, la inteligencia artificial, tantas cosas. Todo eso te lo da una educación que no sea exclusivamente asignaturista, lo que no quiere decir que no existan las asignaturas. La historia, la geografía, la biología, todos trabajando articulada y coordinadamente a través de distintas formas, los proyectos. Claro, pero no me enfoques en la historia de los Borbones. No, a ver, vos podés aprender la historia de los Borbones, pero sabiendo que se trata de aprender cuestiones del pasado para reafirmar cuestiones del presente y a su vez desarrollar competencias. Ahora, ¿no habría que haber hecho una primera reforma muy concentrada en quienes van a dar las... O sea, en los docentes? Bueno, para primero en eso. tener... Porque si vos haces las dos cosas a la vez, Sí. estás teniendo un montón de gente que viene con los viejos, ¿no? Sí, sí. Y de golpe se tienen que adaptar a esto. Sí, sí. Algunos se opondrán, está clarísimo, por cuestiones ideológicas. Muchos. Tenés que leer los boletines de ADE, Sí, FENAPE, sí, lo sí, ves, sí. ¿no? O sea, son paquines troquistas. Pero hay otros que capaz que no pueden. Claro, no, hay muchos que ya llevan adelante las prácticas que nosotros estamos proponiendo. Hay otros que no tienen formación, y es cierto. Nosotros por eso también estamos en un proceso de cambiar la formación inicial, la formación de grado. Y hay otros, como decís tú, que son creo yo que es la minoría, que se oponen por cuestiones ideológicas. Por eso nosotros estamos en un proceso de formación de los docentes. En el mundo ideal quizás pueda ser lo que tú dices, es decir, primero empezar por una cosa y luego seguir por otra. La urgencia del cambio educativo es tal que a nosotros nos lleva a hacer las cosas conjuntamente y en forma articulada. Por eso tenemos procesos de formación, de sensibilización, para luego continuar con formación de los directores, de los inspectores, y comenzamos ahora con los docentes. Entre noviembre y febrero vamos a tener procesos de formación para docentes. Pero eso después continúa durante el 2023 y continuará durante los años sucesivos. Y también en el cambio de la formación de grado de nuestros docentes. Pero esa urgencia, Robert, ¿no? Lo que decís, quizá en un mundo ideal, esa urgencia no te lleva el riesgo del fracaso a un límite muy alto, demasiado grande. No, yo reitero, acá hay muchos docentes, yo te lo digo además como docente de la UTU. Nosotros en UTU hace muchísimo tiempo que la UTU trabaja por competencias. Sí. Hace muchísimo tiempo que la UTU trabaja por proyecto y los profesores de distintas asignaturas interactuamos entre nosotros. Por eso hay muchos docentes que estas prácticas las llevan adelante. Lo que nosotros tenemos que hacer es quizás generar muchos espacios de intercambio entre las propias comunidades, entre los propios colectivos docentes, para que aquellos que ya llevan adelante muchas prácticas innovadoras de enseñanza compartan con otros. Luego la formación y luego el acompañamiento. Nosotros vamos a tener muchos equipos acompañando a los centros educativos en el proceso de transformación curricular. Y nosotros tenemos una primera etapa en el 2023, luego tendremos una segunda etapa en el 2024 y creo que están dadas las cosas. Acá lo importante, me parece a mí, y lo digo francamente, es que la educación no puede seguir esperando. Nosotros no podemos seguir con las discusiones permanentes que tantas veces hemos tenido, que una propuesta con otra propuesta con otra propuesta. Yo te diría que prácticamente todo lo que nosotros estamos implementando ha sido arduamente discutido en este país. ¿Cuánto tiempo le dieron? Porque nos presentaron y en 15 días querían una respuesta. No, pero a ver, agosto del 2020... nosotros presentamos en el Parlamento Nacional nuestro Plan de Desarrollo Educativo. Y ahí en el lineamiento estratégico número 3, agosto del 2020, dijimos parte por parte todo lo que íbamos a hacer. ¿Y a los docentes se lo dieron ahí también? Y claro, nosotros lo difundimos. Fue objeto de trabajo en las direcciones generales, con todas las comunidades. ¿En las ATD también? Y las ATD lo deberían de tener, porque las ATD, el plan se comunicó a todos. Y pero y es un ¿lo documento. deberían? ¿Por qué me lo decís en condicional? Bueno, porque no tengo la certeza si lo consideraron, no me consta. ¿Pero le llegó? Sí, llegar sí, porque nosotros además es todo gobierno de la educación cuando comienza, en su mensaje de presupuesto, establece las líneas rectoras de su accionar. Nosotros no fuimos la excepción.
Nosotros presentamos nuestro plan y dijimos por dónde va. Pero después, en junio del 2021, aprobamos todo el proceso de transformación curricular con las distintas etapas que iba a llevarse adelante y cómo iba a desarrollarse. Y lo comunicamos a todos. Y luego hubo equipos de trabajo. Y yo quiero decir una cosa, que nosotros no estamos procediendo de manera distinta a cómo se procedió en los procesos de cambio curricular. Porque los documentos que se generan, que a nosotros nos gusta decir los documentos de iniciación, los documentos mártires, los generan un conjunto de docentes convocados al efecto para trabajar. Y luego se someten a consideración de los colectivos. Porque si tú no tenés un documento mártir, ¿cómo podés avanzar luego? A medida que fuimos avanzando, ahora en los programas, por ejemplo, convocamos a las ATD, convocamos a representantes docentes y tenemos más de 100 docentes trabajando en los programas. Ha sido un proceso participativo. Entonces algunos vos escuchás que te dicen, pero ¿cómo si las ATD tuvieron en contra, ustedes siguieron? Bueno, primero, yo quiero decir dos cosas que son importantes. Nosotros tuvimos opinión en contra de la ATD, de algunas ATD, salvo la de UTU que hizo algunas sugerencias. Las ATD se pusieron en contra, ¿por qué? Porque nuestra propuesta mercantiliza, nuestra propuesta subordina a la educación al mercado del trabajo, la privatiza, la empobrece y cumple los lineamientos internacionales de los organismos de crédito y otros internacionales. Pues eso no son conceptos ideológicos de que me estaba hablando. Y eso tú lo venís escuchando de hace décadas. Sí. Bueno, propuesta alternativa a nuestra propuesta no hubo. Entonces nosotros dijimos, vamos a continuar porque nosotros no estamos de acuerdo. Estamos seguros que estamos fortaleciendo la educación pública, que estamos dando herramientas para todos, pero en particular para los que menos tienen. Yo estoy convencido, porque mientras tanto, mientras nosotros seguimos discutiendo sobre esas falacias o teorías que tienen tanto tiempo en el Uruguay, los chiquilines se nos siguen cayendo en los contextos más pobres de este país. Segundo, algunos nos dicen, pero ¿cómo estando las ATD en contra, ustedes siguieron adelante? Yo les digo, en el gobierno anterior, que se aprobó un marco curricular con las características de ese momento, las ATD tuvieron en contra. ¿Y qué hizo el gobierno anterior? Continuó, lo aprobó y siguió adelante. Entonces, las ATD se pueden pronunciar en contra, pueden hacer propuestas, nosotros tenerlas en cuenta, pero tenemos que seguir avanzando. Porque, y esto es mío, personal, yo creo que muchas veces el procurar acuerdos o el no generar opiniones encontradas en el sistema educativo nos ha dejado prisioneros y hemos estado en plena inmovilidad. De ese tema hablamos en el arranque del próximo bloque, ¿está? Perfecto. Vamos a tratar, ya volvemos.